Si alguien lo tiene, me ayudan, por favor, amados hermanos. Y vamos a ver las iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Alguien lo tiene? Adelante. Apocalipsis 2, del verso 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico en la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino con la roba de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Miren esta iglesia, la característica que tiene. Estaba ubicada en el corazón mismo de la adoración satánica. ¿Sí? Pero esta iglesia había permanecido fiel al Señor, ¿no? A pesar del martirio que atravesaba, a pesar de los problemas que tenía. ¿Se puede? Se puede. Amén. Amén. El propósito es, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la meta de la iglesia? Del creyente. Llegar a estar en la misma presencia del Señor. Él nos ha llamado con un propósito, para que estemos con Él. Ahora, el lugar donde vivimos, el lugar donde está la iglesia, puede que sea un lugar lleno de idolatría, donde se practica la brujería, hechicería, etc. Pero esta iglesia había permanecido fiel, ¿sí? Pero sin embargo, tenía algunos pecados, ¿sí? Yo conozco tus obras. No temas en nada lo que has de padecer, lo que le dice el Señor. Vas a tener tribulación, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ningún trabajo en el Señor es en vano. ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado tantos problemas para seguir al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos subido la pérdida de seres queridos, pero estamos firmes en el camino del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tanto problema en nuestras familias, en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos? El Señor dice, no temas en nada lo que has de padecer. Simplemente sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como referencia. Pasemos al verso 18, 18. La iglesia en Tiatira dice, vamos a dar lectura al verso 18 y 19. Escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia había hecho muchas buenas obras. Había permitido algo importante. Mire lo que dice el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Algo que esta iglesia había permitido es que una profetisa falsa enseñe dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué enseñaba? Que el pecado sexual no era un asunto grave, ¿sí? Porque estaba enseñándoles a fornicar. No hay problema. Hoy en día, ¿qué es lo que dice? A ver, la sociedad de ahora. ¿Mm? Lo que antes se llamaba pecado, hoy ¿cómo se llama? Experiencia. ¿Sí? Pero es verdad. ¿Cómo se les dice a los jóvenes? ¿Cómo se les enseña en los colegios, en la universidad a los jóvenes acerca de lo que es la sexualidad? Para evitar enfermedades. No les enseñan la abstinencia. ¿Sí? ¿Qué hacen? Se parten preservativos. Eso es lo que hacen. Para evitar embarazos no deseados, enfermedades venéreas, ¿sí? ¿O de qué manera ellos les orientan? A ver. Incluso se quería aprobar una ley del uso libre de tu sexualidad, ¿no? Es increíble. Tenemos que aprender este tipo de enseñanzas, este tipo de libertades que la sociedad da, no debe permitirse dentro de lo que es la iglesia. Y esta iglesia, ¿no? En Tiatira, tenía estas características. Aprendamos. Estamos resumiendo, vamos a terminar el día de hoy, ¿sí? Había hecho muchas buenas obras, pero permitía a una falsa profetisa enseñar que las prácticas sexuales no era un asunto grave, no era un problema que se debería tomar en cuenta. Está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero sabe que estas cosas traen consecuencias. Vamos a Apocalipsis 3, del verso 1 al verso 6. Adelante, Luz, ayúdame por favor. 3, del verso 1 al 6, y escuchemos. Es el mensaje a la iglesia en Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Miren la característica de esta iglesia. Tenía fama, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estaba muerta. Hay muchas iglesias que tienen fama, pero están muertas delante de Dios. Aprendamos. Luego dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sí? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás
¿a qué hora vendré sobre ti? Pero había una característica, ¿no? Él le decía, debía fortalecer lo poco bueno que le quedaba. Escucha, ¿sí? Porque había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Y estas personas, dice, el Señor andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, pensamos que todo dentro de una iglesia está mal, pero no es así. Siempre hay creyentes fieles. Vamos a tener muchas sorpresas cuando estemos allá en el cielo. Los que pensamos que ya se han ganado el cielo, no los vamos a ver. Y los que pensamos que aquellos que no creemos que van a llegar a la presencia de Dios, los vamos a ver ahí. Si nosotros también somos fieles. Ah, y no vos daré, ¿dónde dice? Perdón, en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no vos daré su nombre del libro de la vida. Se puede perder la salvación. Hay la doctrina de lo que Dios no puede. No es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Él, él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice es salvo. Esta palabra será es en tiempo futuro, ¿sí? Si permanece fiel. Podemos discutir esto, ¿no? De la doctrina del salvos siempre salvos. ¿Por qué las personas se van? Porque si Dios dice que lo ha salvado, ¿por qué esa persona vuelve atrás? Porque tenemos libre albedrío, uno primero. Nosotros elegimos. Tienes la libertad de elegir. No tienes por qué quedarte aquí si no quieres quedarte. No tienes por qué seguirlo al Señor si no quieres seguirlo. ¿Sí? Pero ¿quién pone en tu corazón el querer y el hacer? Su voluntad. Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entregarle nuestra vida al Señor, nuestro corazón a Él. Y Él hace la obra en nosotros. Ahora, también dice la palabra, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es que ellos nunca lo habían recibido al Señor en su corazón. Ahora, el Señor les dice a los 70, cuando van de dos en dos, Señor, dice, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Ahí hicimos muchas liberaciones. El Señor le dice, no se alegren de que los demonios se os sujeten, más bien alegraos de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. ¿Y cómo escribimos nuestro nombre en el libro de la vida? Aceptando a Cristo en nuestro corazón, confesando que Él es nuestro Dios, nuestro Señor. En ese momento hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente y el nombre de Él se escribe en el libro de la vida. ¿Y cuándo se borra? ¿Quién lo borra? El único que puede salvar y condenar es nuestro Señor Jesucristo. No borraré su nombre del libro de la vida. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿cómo estamos? Felices en nuestro primer amor, estamos dentro de la iglesia. Hay todo tipo de actividades, pero de repente, en nuestro caminar, nos encontramos con hermanos que te hacen mala fama, que hablan mal de ti, ¿sí? La cizaña, ¿no? Que te lastima. Y tú, que dices, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Nadie me saluda, nadie me habla, nadie me anima. Yo sé que estas cosas son necesarias. Vamos a ver más adelante cuál es el trabajo que tiene que hacer la iglesia. Pero si nadie te
te saluda, ni nadie te da la bienvenida, nadie te anima. Y tenemos que aprender, yo le digo, ¿no? La palabra de Dios dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué dice esta palabra? Yo ya lo entendí. Cuando yo veía a los pastores y para mí eran lo máximo, ¿no? Yo me iba y quería aprender y me preguntaba cómo ellos saben. Yo no sabía que había institutos, seminarios, etcétera, tantas formas de buscarlo a Dios, aprender la Biblia. Entonces, cuando yo veo que ellos aparentemente no son lo que yo pensaba que eran, me decepcioné y quería irme de la iglesia. Cuando Dios te dice y te encuentra, ¿no? Cuando Dios te habla, miren la manera, dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando tú estás enojado no quieres entender nada. Pero ¿cómo es esto? Pero aquello, pero y tu pero siempre está. Pero él es así, pero ella es así. Él me ha dicho, pero esa iglesia es así. Y al último, el Señor me dice algo que cambia toda mi manera de pensar y derrumba todos mis argumentos. El día que tú vengas a la iglesia, ven por mí, no vengas por las personas. Claro, tienes razón. Y yo cambié mi manera de pensar. Ese momento, mi rabia, mi ira, mi frustración, todo se fue y nuevamente volvió la alegría, el gozo. Y yo le decía, Señor, tienes razón. Y volvía y con mis actos no puedes borrar, ¿no? Todo el daño que has hecho, porque haces daño. Cuando estás enojado, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas? Sí, a veces mejor callarse. ¿Podemos hablar sin palabras? Sí. A ver. El lenguaje corporal. ¿Cómo es el lenguaje corporal? ¿No? A ver. Y voy a demostrar, a ver, no sé si voy a poder hacerle ya, de que estoy molesto con ustedes. ¿Entienden? Sin decir nada. Y uno ve adelante cómo está, ¿no ve? Y esa actitud lastima. Y esa actitud hace daño. Pero cuando tú estás feliz, contagias la alegría, ¿no? Estás feliz, simplemente sin decirle nada, ¿no? Y le estás contagiando esa alegría sin decirle nada, ¿no? Tú misma. Pero si tú estás enojado, a ver, yo le saludo a la hermana. ¿Qué le estoy diciendo, hermana? No, estoy molesto. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Yo algo le he hecho? Y se preguntan. ¿Saben, amados hermanos? Uno no puede fingir. Tú simplemente demuestras lo que llevas por dentro. Nada más. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Te han lastimado? Acércate a Él. No vivas una vida llena de engaños, porque el único que se hace daño es la persona que vive esa vida. Las apariencias. Por eso, ¿sabes? Si en algo hemos ofendido a alguien, venga a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. A veces con mi actitud he lastimado a mi hermano, a mi hermana. En la familia, a mis hijos, puedo ofenderlos. Puedo lastimar a mi esposa. En la iglesia puedo lastimar a los hermanos. Que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, madurez.
¿Sabe? Aquí yo veo tanto talento, una pequeña iglesia, pero tanto talento que hay aquí. Le digo, Señor, somos muy bendecidos. No es que yo me esté jactando de que somos una iglesia, súper, no. Tenemos mucho que aprender. Que Dios nos dé sabiduría. Y esta iglesia, mire, tenía fama, pero estaba muerta. Había permitido falsas enseñanzas. ¿Qué debería de hacer? Y el Señor le dice que tiene que perseverar. Había unas cuantas personas que habían permanecido fieles. El que tiene oído, oiga, dice. Lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias o a la iglesia. Dios te está hablando el día de hoy. Escúchalo. Perdona. Porque si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar tus pecados. Con la misma vara con que mides, te va a medir Dios. Pasemos al verso 7, el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Hermana Yaili, del verso 7 al verso 13. Adelante, por favor. La palabra de Dios del capítulo 3. Sí. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Mire lo que dice, ¿no? Para que ninguno tome tu corona. Ahora vamos a resumir. Esta iglesia no era una iglesia grande ni fuerte, pero aunque había obedecido la palabra de Dios. Había hecho esto durante la persecución. En la sinagoga de Satanás, personas que mentían. Él había guardado la palabra de Dios. El Señor dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ya viene el Señor. Hoy, o el día de ayer, durante esta semana, ¿qué se llevó la fiesta? La entrada del gran poder, ¿no? Del gran poder, la Virgen del Carmen es, ¿no? Carmen. Era de abajo, ¿no? No recuerdo bien, ya está un caos. La gente había esperado 2 meses, dice, ellos hablan, ¿no? Se ha postergado 2 meses, dice. Y es en devoción a la Virgen. No sé si es de las Nieves, Carmen, ya no conozco bien, ¿no? Yo le digo, yo nunca he participado. Aun cuando no era creyente, nunca me ha gustado, así que no conozco, no sé de qué tipo de fiesta, por qué lo hacen, etc. Pero la gente estaba metida en ese tipo de fiesta, baile. El pecado abunda y sobreabunda en ese lugar. Es una pena. Nosotros vemos jóvenes, señoritas que ¿cómo habrán pasado? ¿Cómo habrán estado? Me da mucha pena. Pero esta iglesia, ¿sí?
tenía estas características. No era una iglesia grande, fuerte, pero había unos cuantos que habían obedecido la palabra del Señor. Y esto lo habían hecho durante la persecución, durante la hora de prueba. Ahora el Señor dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Dios te ha dado algo y te lo ha confiado a ti. Y el único que puede perderlo eres tú. ¿Otro puede tomar lo que tú tienes? Nunca te creas la última Coca-Cola del desierto. Si yo no voy a estar en aquí, el Señor va a mandar otro hermano, otro pastor que sea maestro. Y tal vez después yo voy a estar anhelando de lejos, decir, Señor, yo quisiera volver, pero tal vez va a ser tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay un hermano. Aquí está nuestro hermano Jorge, ¿sí? Imagínense, él está encargado del Ministerio de Alabanza, ¿sí? Él es el director. Por alguna razón lo dejara el hermano. ¿Qué hacemos? ¿Ya no hay ministerio? Alguien va a asumir. Después el hermano va a querer volver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero es que es así, no vamos a poner un letrero, no se busca director ungido, no, del mismo ministerio alguien va a asumir. Pero después, ¿qué hacemos cuando quiera volver? No le cerramos las puertas. Bienvenido, hermano, le vamos a abrazar, pero tal vez el Señor ya ha puesto otro que va a estar adelante. ¿Cómo va a estar el corazón? Retén lo que tienes, que nadie tome tu corona, que nadie. Depende de ti. Y siempre era la pregunta, pastor, ¿hasta cuándo es mi nombramiento? Hasta que usted quiera, hasta donde usted le diga, Señor, ya no voy a poder más, te lo dejo, listo. Y el Señor manda su relevo. No, nadie va a poder asumir. ¿Qué le decía Elías? Señor, han matado a todos tus profetas, solo yo he quedado, soy el único. ¿Qué le dice la divina respuesta? Tengo, ¿cuántos? Ni siquiera 70 ni 700, 7,000 que estaban listos y más dispuestos. ¿Sabe por qué te ha llamado Dios? No es porque eras el mejor, sino porque tal vez todos te han dado la espalda, pero Dios ha visto algo en ti y te ha llamado. Yo soy uno de ellos. Yo no tenía nada bueno para darle a Dios, pero Dios ha sabido aprovechar el talento que tú tienes y te llama y te pone en un lugar donde tú nunca has pensado estar. Por eso le digo, el Señor es un privilegio el servirle, ¿sí? En el ministerio de panderos, es un privilegio que te ha otorgado el Señor, hermana Anet. Sé fiel, ¿sí? Y más adelante, ahora, tal vez dice la hermana, y yo quisiera estar en ti. Tú simplemente le dices, Señor, heme aquí, ¿no? Yo iré, yo lo haré. Es así de sencillo. Pero yo le digo, ¿sabe qué? Nunca. A ver, vamos a preguntar, Luz, a ver, le vamos a poner en problemas a nuestro hermano. Has atravesado, desde que te has convertido, ¿cuántos problemas has atravesado en el camino del Señor? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estarías ahora? Las personas te han señalado, te han condenado, pero Dios nunca te ha dejado. ¿Te arrepientes? Pastor, toda su vida ha estado en el camino del Señor.
hasta ahora sigue habiendo problemas. Los ha habido, y los va a haber siempre. Se siente arrepentido de haberle aceptado, de haberle dicho sí al Señor. Para nada. Estando aquí en la casa del Señor, uno se olvida de todo lo que ha pasado. Y seguimos adelante. Yo me siento feliz de poder estar en la casa del Señor. Con dinero, sin dinero, sano, enfermo, pero en la casa del Señor. Con Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con el cual son llamados. Sigamos adelante, amados hermanos. Todo lo que hemos aprendido de estas iglesias tiene que ser un ejemplo para todos los siervos del Señor. Y terminamos con la última, la Odisea. Apocalipsis, capítulo 3, el verso 14 para adelante. Dice así: escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire la invitación que hace el Señor. Era la peor iglesia mencionada en el Nuevo Testamento. Una de las peores. Los creyentes, ¿qué dicen? No eran ni fríos ni calientes. ¿Qué eran? Tibios. Y se jactaban de su riqueza. ¿Sí? Hoy en día, ¿no se le hace familiar esto? Yo conozco templos lindos, me alegro. En mis años de estudiante, nos mandaban a hacer, ¿cómo les dicen ahora? Pasantías, ¿no? Las pasantías. Nosotros íbamos, estábamos a disposición del pastor, nos presentábamos con la carta y el pastor nos decía si íbamos a dar una clase a niños, a jóvenes o adultos, o si íbamos a compartir un mensaje. Tú tenías que estar listo, preparado. Entonces íbamos y compartíamos. Y el pastor se sentía feliz. Gracias, hermano. Y alguna vez nos decía, hermano, Dios le ha mandado aquí, quédese aquí. Necesitamos líderes. Con el dolor de tu alma, pastor, tengo mi congregación. No puedo quedarme. Está bien, hermano, no se preocupe, pero las puertas están abiertas. Gracias. Lindas iglesias, han crecido, me alegro mucho. Pero pasó el tiempo y vemos afuera un montón de movilidades. Y a veces yo digo, no, si esta fuera la casa del Señor, nosotros iniciamos una obra grande y los hermanos van a venir con sus movilidades, abajo hacemos parqueo para todos, para que lleguen. No, era siempre mi pensamiento. Ojalá un día Dios pueda ayudarnos a plasmar esta idea. Aulas, ¿no? Para todas las edades. Y esas aulas iban a servir para trabajar con los niños de la calle. ¿Cómo estás, hijita? ¿Sí?
Entonces, muchas iglesias que tenían así autos, ahora, como dice cantando, el hermano dice, ahora ya las iglesias compiten para ver quién tiene mejor casa, mejor auto. La iglesia ha cambiado. Y esta iglesia se jactaba de sus riquezas. Y alguna vez escucho a un hermano dice, ahora ya no es mucho. Antes decía, yo soy de eclesía, ¿no? Yo soy de Cristo viene. Alguien decía, eso es del nuevo pacto, poder de Dios, decía, escuchaba. ¿Tú dónde te congregas? No, yo soy de la iglesia evangélica cristiana. En ese entonces estábamos aquella. Pero ¿cuál es? ¿Qué? Yo decía dentro de mí, pero ¿cuál es la importancia de estar en un lugar? Yo me sentía feliz porque había conocido a Dios y Dios me bendecía. Y algo que mis hijos me dicen, y como un comediante dice, ¿no? Yo vengo de una familia acomodada, dice. ¿Cómo? Éramos 10 hermanos y bueno, teníamos que acomodarnos en un cuarto como podamos, dice. ¿No? Yo, gracias a Dios, le digo siempre, nunca me ha faltado un pan en la mesa ni alimento y puedo compartir con mis hijos. Sé que en algún momento cada uno va a hacer su vida y va a irse, tal vez lejos, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero me ha dado ese privilegio de poder compartir, ese privilegio de poder estar con la familia. Con dinero puedes comprar una casa, pero nunca un hogar. ¿Sí? Nunca. Con dinero compramos medicina, pero no salud. Dios, que lo ve todo y lo sabe todo, Él nos provee de todo lo que necesitamos. Por eso ponemos nuestra confianza en Él. Estos creyentes, miren, en esta iglesia no eran ni fríos ni calentibios, lo peor. Y se jactaban de su riqueza y decían, no, yo no tengo necesidad de nada. ¿Y qué dice la palabra? En realidad eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Compren colirio para que vean, les dice el Señor. Unjan sus ojos con colirio. Y Dios les pidió que se arrepientan y le permitiesen entrar a sus vidas y para que tengan comunión con el Señor. Mire cómo es. Hay iglesias donde ahí está un pobre golpeando, no le dejan entrar porque la iglesia es supuestamente para gente de alta sociedad, ¿no? Y ahí afuera está, ¿tú qué haces aquí? Le dicen, es que Señor, no me dejan entrar. Y Jesús le habla a él, yo también hace tiempo estoy queriendo entrar a esta iglesia, pero tampoco me dejan entrar. La persona más importante en este lugar es nuestro Señor Jesucristo. A Él venimos a alabarle, a Él venimos a agradecerle, a Él venimos a pedirle por nuestros problemas. ¿O no es así? Los problemas son tan diferentes, de acuerdo a la edad, ¿no? ¿Qué le pide un niño al Señor? Alguna vez orando en una iglesia, mire, le escuché a un niño, no porque yo no oraba, sino porque terminé y el niño le pedía, Señor, haz que mis papás ya no peleen. Y me olvidé todo lo que le había pedido yo al Señor. Me golpeó. Estaba un niño ahí. Era en una iglesia, no recuerdo. Era grande y el niño estaba llorando. Tenía, creo, 13 años a 12 años. ¿Sí? Y eso es lo que pidió él. ¿Cómo viviría él, no? Y lloraba. Por eso yo le digo, sabe que cuando hay problemas en el matrimonio,
Lo peor que alguien le puede preguntar a un niño es ¿con quién quieres vivir? El niño quiere vivir con los dos. Lo quiere a su papá y lo quiere a su mamá. Él no entiende sus problemas, ¿no? Aprendamos a ser como ellos, tan directos, tan sencillos. Y a veces, ¿cómo le pedimos nosotros? A veces buscamos las palabras, ¿no? Amado Dios, excelentísimo Señor, tú que estás en tu trono. Y viene un niño y te destruye todo eso. Y le dice, Señor, ayúdame. Sencillo. ¿Y a quién cree que escucha a Dios? Los fariseos utilizaban estas palabras y piensan que por su mucha palabrería Dios les escuchaba. El pecador, él decía, Señor, sé propicio a mí. Ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. ¿Quién volvió perdonado? A veces necesitamos cambiar nuestra manera de ser. Dios quiere entrar en nuestras vidas. A veces un poquito de cada cosa se ve en las iglesias, porque somos parte de la iglesia. Al que venciere, dice el Señor, y le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí hemos estudiado las iglesias, hemos estudiado las características, los lados tristes y sus fortalezas. Ahora vamos a resumir y vamos a terminar lo que es la iglesia primitiva. Permítanme. Y vamos a hacerlo rápido y el día de hoy terminamos. Voy a borrar. Dígame, hermano. A Pérgamo. Amén. Bueno, vamos ahí, Apocalipsis. Dice, escribe al ángel en la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia estaba en el mismo trono de Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que detienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, la misma característica. ¿Sí? Y también tienes a los que detienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanzas que se basan en la palabra de Dios. Cristo nos enseñó esa doctrina. ¿Quién podrá seguir esta doctrina? Decía. Porque dura es esta palabra. ¿Por qué era duro? Porque tenías que bendecir al que te maldice. ¿Qué hacemos ahora nosotros cuando estamos aquí? Te hacen daño. ¿Qué haces tú? ¿Les respondes con la misma moneda le pagas? Difícil es en tus fuerzas. Pero cuando Dios está contigo, estas cosas se pueden hacer. ¿Sí? Y el Señor le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que los recibe. ¿Cuál será nuestro nombre allá arriba? Porque discúlpeme, a veces les ponemos nombre
de nuestros artistas favoritos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué famosos ahora? Brad, ¿no? Le ponen Brad Pitt, Mamani. No, ni siquiera, cuando Brad es su nombre, Brad Pitt es su apellido, ¿no? Pero igual le ponen Michael Jackson. Ahora de los jugadores, Mbappé le están poniendo, ¿no? Ni siquiera saben lo que significa. Cuando el nombre dice mucho, ¿sí? ¿Qué significa Isaías? Joel, Juan, ¿qué significa Jesús? Entonces, tiene mucho que ver el nombre, y hace mucho el nombre en una persona. Miren, me gusta mucho el nombre de nuestra hermana Luz. ¿Usted se ha puesto a imaginar? ¿Ah? Jorge. ¿Sabe lo que significa tu nombre, hermano? ¿Qué significa? De los reyes de España, ¿no? ¿Ah? Yo le digo a mi papá, ¿por qué no nos ha puesto? Somos dos hermanos que tenemos dos nombres. Juan y mi hermano José Luis. Yo soy Juan Carlos. Los demás todos tienen un solo nombre. Juan. Será por eso que es tu carácter, ¿no? Y hace mucho, de veras. José, ¿no? Lo que significa. Vamos a hablar de los significados de los nombres. Cuando hablamos de la iglesia, vamos a hacer un resumen. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Vaya a Hechos, por favor, el capítulo 2. Y vamos a terminar el día de hoy. Hechos, capítulo 2, el verso 44. Ya hemos visto los viajes de Pablo estableciendo iglesias, pero mire lo que dice. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. ¡Wow! Eso es impresionante. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La característica de la iglesia primitiva, ¿no? La historia. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Vamos a resumir. Dice, eran unidos, perseveraban. ¿En qué? ¿En qué eran unidos? En la doctrina. Luego, ¿qué más dice? Vamos, hermanos, participemos. ¿Qué dice el verso? ¿Qué más? Muy bien, en la comunión. Y en los sacramentos. En el partimiento del pan, en las oraciones. Verso 42, mire lo que dice. Una vez más, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban firmes. Ahora, ¿qué más dice? Vaya a Romanos, el capítulo 6. Ahí al ladito, vamos a volver después. Romanos 6, el verso 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida, en las ordenanzas, en la institución de la cena del Señor,
en el bautismo. ¿Tenemos que estar firmes en la oración? Sí. Mire cómo era la iglesia primitiva. Vuelva a Hechos, el capítulo 1, ahí atrásito. El verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora salte al verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban unidos en la doctrina, en la comunión, en los sacramentos, sigamos, en el bautismo y en la oración. Algo que debemos nosotros practicar, algo que nosotros debemos, en lo cual debemos perseverar. Ahora, el capítulo 2, el verso 45, ahí de la vuelta a la hoja, dice: y vendían sus propiedades. La primera de la vida de los primeros cristianos era así. Del verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo eran ellos? Eran caritativos. El Señor dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dalo, Señor. Cuando tú le das, hazte tesoros en el cielo, donde el ladrón no puede robar. ¿Sí? ¿Y cómo será allá? ¿Será que Dios nos va a dar? ¿Vamos a tener allá? ¿Será que en el cielo habrá dinero? ¿Habrá moneda? Entonces, ¿qué tipo de tesoro nos estamos haciendo en el cielo? Escuche bien. ¿Ah? ¿Ah? Oh, exactamente. Obras delante del Señor. Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Lo que tú estás haciendo delante del Señor. Estuve desnudo, no me cubriste. Tuve hambre, no me diste de comer. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Escuche bien. Son obras. ¿Cómo vamos a presentarnos delante del Señor? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No es que por las obras alcanzamos la salvación, sino las obras son una consecuencia de nuestra salvación. ¿Entiende? ¿Y cómo más estaban? Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran caritativos y también estaban gozosos, felices. ¿No? La iglesia primitiva. Ahora, veamos un poco los símbolos de la iglesia. A ver, vamos a resumir. Mire cómo era la iglesia. Somos así. Amén.
iglesia. A ver, a veces nosotros, a ver, ¿qué aprendemos de ahí? Vaya a Colosenses 1:18. Ahora sí. Ayúdenme, por favor. Colosenses 1:18. Efesios, Filipenses, Colosenses. El que tiene, de lectura, por favor. ¿Nadie encontró? Adelante. Dice la palabra del Señor. Y es Él la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza y el cuerpo. Sigamos. Vaya a 2 Corintios 11:2. Ahí atrásito. Ahí da mejor. De la vuelta unas cuantas páginas. ¿Qué dice? 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os ha desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Amén. El esposo y la esposa. 2 Corintios 11:2. Hay hartos versículos, pero vamos a tomar los más importantes. Vaya Juan, capítulo 15, el verso 1 al 5. Juan 15, 1 al 5. Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yaili, Juan 10, el verso 11. Ahí a la vueltita. La palabra de Dios dice así. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Él es nuestro pastor y Él da su vida por cada uno de nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es la piedra angular reprobada por los edificadores. Ahora, hay prefiguraciones en la iglesia del Antiguo Testamento. Solamente vamos a tomar uno. A ver. Prefiguraciones. Eva. Vaya a Génesis. La esposa. Génesis 2, 21, 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, la iglesia salió del costado de Cristo. Juan, capítulo 19, verso 34. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan 19, 34, cuando el costado de Jesús es traspasado. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Así como Eva procedió del costado de Adán, también la iglesia salió del costado de Cristo. Son prefiguraciones acerca de lo que es la iglesia. También podemos decir como Eva se casó, ¿no?
o como le decimos, se esposó con la primera cabeza de la creación, la iglesia también se casará. ¿Con quién? Con la cabeza final de la creación, que es Cristo. El verso 23. A ver, lea Génesis 2:23. Adelante, mire lo que dice. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora, Apocalipsis 11:15. Vaya, Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La iglesia se va a unir ¿a quién? Al Señor Jesucristo, a la cabeza final de la creación, porque Él va a reinar por los siglos de los siglos. Ahora, los que están a cargo de la iglesia, ¿quiénes son? Resumimos. A ver. Estas son prefiguraciones del Antiguo Testamento. Anote lo que se va. ¿Quiénes son los encargados de la iglesia? A ver, vamos, hermano. ¿Quiénes son? Los pastores. Obispos, diáconos. Vamos a 1 Timoteo. Se hace harto problema de que no hay pastoras, hay pastores, ustedes han escuchado, ¿no ve? Que una mujer no puede estar como pastora dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice así, 1 Timoteo capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, quiere decir no un nuevo, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, los obispos. Segundo, los diáconos. Ahí mismo vaya a 1 Timoteo, el capítulo 3, del verso 8 para adelante. Miren, los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea que entonces puede haber diaconisas. ¿Está bien? Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, ahora yo les digo, en la iglesia, ¿a quiénes le nombramos diáconos? A los viejitos, ¿no? Generalmente se manejaba eso, porque el hermano es malo, él les va a... Dentro de la iglesia primitiva, escuchen bien, había, dice, viudas, y se descuidaba a las viudas en su atención. ¿Qué han hecho? Elijamos entre nosotros varones probos, idóneos, y entre ellos estaba Esteban. ¿Recuerda? Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Él era diácono. Aprendamos. Los diáconos también tienen que cumplir esta situación.
Ahora, ¿cuál es la guerra de la iglesia? A ver, vamos a poner aquí. Y vamos a terminar. Los que están a cargo de la iglesia. Estamos llevando eso. Muy bien. Resumimos. Son obispos y diáconos. Sus requisitos, usted lo encuentra en 1 Timoteo. Ahora, ¿cuál es la guerra de la iglesia? No estamos en tiempo de paz, hermano. Estamos en guerra todo el tiempo. Y nuestro principal enemigo es el diablo. Vaya a Efesios capítulo 5, el verso 10. Dice la palabra del Señor, del 10 para adelante. Andad como hijos de luz, nos habla todo el capítulo. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Quién es el que siempre trata de poner tropiezo en el camino del creyente? El enemigo, el diablo. Es nuestro primer escollo a salvar, como decimos. Tenemos que seguir adelante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está Efesios 6, del verso 11 para adelante, del 10, ¿sí? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme. ¿Contra qué? Contra todas las asechanzas del diablo. Entonces, la guerra de la iglesia es primero con el diablo. ¿Y cómo lo vamos a resistir? ¿En qué consiste la armadura de Dios? Vestidos con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el cinto de la verdad, con los calzados del evangelio. ¿Sí? Usted va a leer todo eso ahí. Ahora, para terminar, ¿cuál es el destino de la iglesia? A ver, ¿cuál es el destino de la iglesia? Amén. Vaya a 1 Tesalonicenses, o mejor a 1 Corintios. El verso 15. Versos 51 y 53. ¿Me ayudas, Jorge? Y acabamos con esto. Capítulo 15, versos 51 a 53. Exacto. Adelante. Sí. 1 Corintios 15, el verso 51 a 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad. Amén. Estamos esperando que el rapto. Ahora, Tesalonicenses nos dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Está en Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, 15 al 17. El rapto. Ese es el destino de la iglesia. Eso es lo que estamos esperando ahorita. ¿Sí? Primero se va a la iglesia, luego empieza la gran tribulación, los 7 años de tribulación. Ahora, la iglesia también tiene que ser examinada. Vaya a Romanos, ahí atrásito de Romanos, el capítulo 10 o 14, el verso 10 al 12. A ver, vamos ahí. Romanos 10. Ayúdenos, pastor, por favor. Romanos 10 o 14, del 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. Ahí está. Cada uno va a dar a Dios cuenta de sí. La iglesia tiene que ser examinada y va a ser premiada de acuerdo a las cosas que hace. ¿Sí? Ahora, lo último, nos vamos a ir con el Señor. Vuelva a 2 Corintios, el capítulo 11 y el verso 2. ¿Va a ser premiada la iglesia? Amén. ¿Cuál es su futuro? Segunda Corintios 11:2. Adelante. ¿Quién lo tiene? Ayúdeme. Porque os celo con celo de Dios, pues hoy he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Muy bien. La iglesia tiene que unirse con el Señor. Yo os dice, desposado con un solo esposo. Es la iglesia. Ahora, vaya a Apocalipsis 19, mire lo que dice. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Listo. Ese es el destino de la iglesia, unirse con Cristo. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. Y así terminamos lo que es la doctrina de la iglesia. Con esto concluimos. La iglesia, su destino, su guerra, los que están a cargo de la iglesia, sus prefiguraciones, los símbolos que tiene la iglesia y cómo era la vida de los primeros creyentes. Eso es para nosotros el modelo a seguir de una iglesia. No somos la iglesia perfecta. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros lado bueno, nuestro lado fuerte y tenemos nuestras debilidades también. Que Dios nos ayude a seguir adelante y que Dios nos ayude a mejorar a cada uno de nosotros. Amén. Nos hemos tomado mucho tiempo para hablar acerca de la iglesia, pero vale la pena para que ustedes vean que la iglesia ya estaba establecida desde el Génesis y que su culminación es en Apocalipsis, cuando nos casemos con el Señor, cuando estemos en las bodas del Cordero. Ese es nuestro destino. Ahí tenemos que estar, ahí apuntamos. Para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que alistarnos. A fin de año
tenemos el aniversario de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para poder hacer. Cuando lleguemos a las bodas del Cordero, ¿cómo tenemos que llegar? Preparados, con frutos, con obras, delante del Señor. ¿Con qué te vas a presentar delante del Señor? ¿Ya tienes tus obras? Ya tienes. Desde el momento en que tú has llegado aquí, ya tienes. ¿Sí? Yailin, yo le veo a Matías. Sí, ya hay. ¿Ah? Luz, ya tienes tus obras, ¿no? ¿Quién llegó primero a los pies del Señor en tu familia? Tus papás. Después de ti, ¿quién los llevó a tus hermanos? Hay obras. Dios te utilizó a ti. Jorge llevó a muchas personas. ¿Animó a cuántos? ¿A tus primos? ¿A quiénes estableciste? Están delante del Señor. Ningún trabajo es en vano, hermanos. Yo ya ni me acuerdo siquiera. Cuando llegó una cadenita a la iglesia grande. Muchos se fueron, pastor, ¿no? Muchos se fueron. Pero Dios nos utilizó. Así que vamos a presentarnos, vamos a prepararnos para estar delante de Él. Amén. Póngase de pie. ¿Vale la pena servirle al Señor? Amén. Pues vamos a agradecerle. Oremos. Amado Dios, ¿cómo podemos pagarte todo lo que tú has hecho con nosotros? Así como, Señor, nosotros tenemos que prepararnos para estar contigo, te pido, Señor, que los hermanos que también siguen este camino juntamente con nosotros, se preparen, porque ese es el destino final de la iglesia, estar con nuestro Señor, con nuestro Salvador, para poder vivir con Él para siempre. Reinaremos con Él, dice el Señor. Perdóname, yo simplemente quiero estar contigo, Señor. Es todo lo que anhelo. Amo mi familia, amo, Señor, la iglesia, amo a los hermanos que están, Señor, aquí con nosotros. Pero el mayor regalo, el mayor honor, Señor, para mí es estar con mi Creador, con mi Señor, con mi Salvador. Y te pido, Señor, que también cada uno de ellos pueda buscarte con todo su corazón. Y que cada uno de mis hermanos que están acá puedan afirmarse en el camino al cual tú nos has llamado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco y te pido. Y todos juntos decimos, amén. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.